¿Nervioso? Si estás nervioso. Por la obra, para nada. Uy, sí. Se me olvida que me casé con Rafael Tachín. Dejé las entradas en el mueble. Sí, ya las vi. Ya le dije a Doña Cruz que me cuidara Emilio. Sí, habla. Te trajo. ¿Será que existe? ¿O yo mismo lo inventé? La luna, el camino y la vida. Todo ha sido creado por mí. Pero dime, hijo, ¿por qué lo dudas? Hermano, qué bárbaro, qué bárbaro. Me la pasé como nunca. Gracias. Como nunca. Pero el éxito es aquí del Señor. No, ni que lo digas, el éxito es todo tuyo. Nunca pensé que mis letras se vieran tan bien. Mi amor, el baño. Sí, hombre, tienes talento. Mira, no sé, ahorita estoy tan emocionado que te veo en películas. Sí, hombre, estamos frente al Chaplin de México. No. Chaplin es un maestro. Yo solo soy un simple actor con un buen libreto. Uy, sí, qué modesto me saliste. Mira, en tu futuro yo solamente veo éxito y gloria. Y ahora hasta clarividente me saliste.
¿Estás bien? Sí, claro. Solo es un mareo. Ha de ser el humo o algo que comí. Sí, a mí también me pasa. Por cierto, felicidades por lo de Rafa. Gracias. Escucha esto. El joven actor Rafael Hernández tuvo un gran éxito en el estreno de la obra Llama de Amor. Para mí es un gozo asistir a estas obras donde la representación y su calidad dramática hacen que en muy poco tiempo se conviertan en grandes obras de la literatura contemporánea. Enhorabuena. Ángela, amor, ¿estás bien? Emilio. Con Doña Cruz. No te preocupes, amor. Todo va a estar bien. Es un simple desmayo. Buenos días. Hoy en la tarde tendremos los resultados del análisis. Por lo pronto, le recomiendo pedir un té. No se preocupe, las defensas bajan por nervios o estrés. Y a eso súmele los cambios tan raros de clima que estamos viviendo. Bueno, me retiro. Ya ves, no es nada. Por las emociones de la obra. Por cierto, Laura, ¿qué hora es? No voy a ir. ¿Cómo de que no? Necesitamos el dinero para pagar el hospital. Pero Nada de peros. Le dije que estoy bien. No me gusta verte así. Anda, vete. El público te espera. Ándale, váyase. Y conquiste ese público por mí.
vivir no viviendo en mí. Cuánto espero que ya en mí muero. En mí ya no vivo ya, sin Dios muerto en mí sin vida, pues sin Él en mi vida muero, si ya en mi vida espero. Sácame de esta muerte, mi Dios. Dame la vida. Que muero porque no muero. Oh, mi Dios, muerto en vida, vivo porque no muero. Rafa, Rafa, ¿eres tú? Pero, ¿qué te ha hecho la vida, compadre? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Sí, pero no entiendo. ¿En qué te puedo ayudar, compadre? Anda, ven, vamos. Te invito a comer. Vamos a echarnos un pollito, ¿sí? Ven. Pero, ¿por qué nos dejaste? ¿Ya ves? La ley de Dios. No, compadre. ¿Crees que a Dios le gusta vernos todos derrotados? A todos nos dio dones, pero a algunos nos cuesta más trabajo descubrirlos. Y a ti, mi amigo, te los puso todos en bandeja de oro. Y es todo para triunfar. De payaso. ¿Por qué lo dices? Por lo de Ángela. Crees en el cielo. Ese lugar azul, donde todo es felicidad. ¿Recuerdas el monólogo? Recuerda. Muero porque no muero. Va más allá que su simple significado. Ángela murió feliz de verte triunfar. ¿Cómo crees que se siente de verte así? Recuerda, el verdadero amor nace en el corazón.
Una de las cosas que más odia a Dios es ver a un rey llevarse a la miseria. Y por cierto, Emilio, ¿cómo está? Ya estar muy grande. ¿Con Doña Cruz? Recuerda, el verdadero amor lo cura todo. Búscalo. Y si lo encuentras, no lo dejes. Lucha por él. ¿Oyes tú aquí el espíritu de tu papá? ¿Lo sentiste? Claro que lo sentiste. Ustedes los bebés sienten todo. Debes de tener mucha paciencia. ¿Sabes, bebé? Tu papá inicia hoy un gran camino. Y es muy largo. Pero no te preocupes, bebé. Tu espíritu le va a dar fortaleza. El camino es largo, el recorrido difícil. En la soledad no estamos solos. Dios siempre está en nuestro corazón. En nuestra soledad salimos en busca del bello amor. Dámela, pónmela. Toma, quítamela. Quítamela, ándale. Toma. Entre más lejos buscas, más fuerte es el sufrimiento de tu pasado. Buscas en lo más hondo de tu corazón, culpando a la vida de tu miseria, siendo tus mismos pensamientos los que te llevan a ese destierro. Ay, mi bebé. Ojalá así fuera a vivir siempre.
Solo imagina la tranquilidad de este momento por siempre en tu vida. Creo que así ha de ser el cielo. Así va a ser siempre. Yo me voy a encargar de que sean felices. La búsqueda no es sencilla. Tienes que entrar en lo más hondo de tu alma y enfrentarte cara a cara con tu espíritu y así luchar y liberarte. Mijo, el amor es lo más importante. Tu papá lo va a encontrar, mijo. Eso toma tiempo. Pero la paciencia viene del Rey de Reyes y Él la pone en nuestro corazón. Dios te lleva al cruce de caminos. Cada uno refleja el destino de la vida. El camino fácil y la brecha angosta, la que muy pocos toman, en el que tú no guías y en esa decisión te dejas guiar. Y ya no eres tú el capitán del barco, sino el rey. Ya es todo tuyo, Señor. Ya es todo tuyo. Hoy es un gran día. Es el inicio. Déjate llevar, Rafa. Siente las palabras. Deja que salga tu espíritu.
¿Será que existe? ¿O será que yo mismo lo inventé? ¿Es la voz del Dios verdadero? ¿O es solo mi cabeza que quiere hablar con mi corazón? Qué bueno que llegaste. Te estaba esperando. Sí, hombre, yo siempre espero a alguien. Esta vez tú, otra vez otro, pero esta vez te tocó a ti. Y pues mira, esta es la casa de Dios, así que siempre debemos esperar a alguien. Pero siéntate, por favor. Esta es también tu casa. Dime, ya hace tiempo que nadie se acerca por estos lugares. Esta vez te tardaste más. Pero dime, Rafa, porque así te llamas, ¿verdad? No te asustes. Tu alma me lo dijo cuando entraste. No, todavía no estás listo. Tienes que purificar tu espíritu para que tu alma se libere. Además, espera, te invito a comer. Pues así este pueblo desapareció. Las almas se fueron una a una, y mi cuerpo se quedó solo. Ya ni Monseñor me recuerda, pero así estoy mejor, porque uno nunca está solo. Mi alma y mi espíritu me acompañan, porque nunca nadie está solo. Pero ya estuvo suave hablar de mí y de este pueblo fantasma. Tú viniste a algo, y ese es mi rol en este mundo. Ese es mi trabajo. Yo solo sirvo para servir. Bueno, no te preocupes. Mañana preguntarás lo que quieras. Descansa, mientras tu espíritu me pregunta todo lo que necesitas saber. Aún en la vejez tendrán sus frutos, pues aún están verdes y floridos, para anunciar cuán justo es el Señor. Él es mi roca, en Él no existe falla.
Lucha, amor. No estás sola. No sufras, bebé. Estamos contigo. No temas. Despierta, muchacho. Hay mucho que caminar. Los caminos, los pasos, las palabras son los medios que Dios nos dio para cambiar nuestro mundo, pero nosotros no lo sabemos escoger. Mira, muchacho, la belleza de todo esto. No cabe duda que Dios nos grita todos los días, que siempre está con nosotros. Pasan los siglos y la naturaleza se conserva. Parece que donde llega el hombre empieza la destrucción y la desolación. Anda, muchacho, apúrale, que todavía falta mucho. ¿Cómo parece que cambia el mundo? ¿No crees? Pero la verdad es que la historia se repite siempre. No creas que no conozco la ciudad. Hace años fui, pero no me gustó. Acá la vida es más lenta. Desde nuestros principios, todo parece cambiar. Pero en realidad, siempre sucede lo mismo. Mira, siempre llegamos a la desolación. Gracias a las guerras y a la lucha de poderes. Pero lo que no se dan cuenta que aquí es un campo de preselección, pero muchos reprobamos. Y a pesar de eso, el Rey nos perdona y volvemos a empezar. Pero Él no nos ayuda. ¿Eso crees? Pero es por nuestra naturaleza humana. Siempre queremos todo fácil. Pero así fuimos creados. Adán y Eva lo tenían todo, pero lo perdieron por querer más. Nuestro primer pecado, la ambición. ¿Ves? Todo lo teníamos y en un error lo perdimos. Y el castigo más grande no fue el perderlo todo, sino el perder nuestra fe. Eso fue lo que en realidad perdimos. Pero siglos después nos la regresaron con su Hijo. ¿Ves? Siempre está ahí, pero no es tan fácil. Siempre ha estado ahí, pero debemos merecerla. Pero la ambición, los celos y todo lo malo impide que tengamos comunicación con Él. Mírate, ¿crees que Dios te ha quitado todo? ¿No te has dado cuenta que no es así? ¿Usted qué sabe? Solo sé lo que tu espíritu me dice,
pero tú no logras escuchar a tu corazón, y eso es perderlo todo. ¿No lo crees? ¿No te has puesto a pensar que el morir es vivir? Son palabras muy profundas que siempre repiten sin comprenderlas. ¿Cómo puede decirme que entiende mi sufrimiento? Mírese, usted vive de la misma manera que yo, alejado de las tentaciones, de la gente, del sufrimiento. ¿Cómo puede decirme que entiende mi sufrimiento si ni siquiera sabe cómo vivimos allá? ¿Cómo puede decirme que la vida es bella y que Dios está ahí para ayudarnos, si lo único que quiere es vernos sufrir para merecerlo? Eso es lo que nos han enseñado, a vivir en el sufrimiento. Pero esa es una gran tontería. Dios quiere que seamos felices. Eso nunca lo entendemos. Pero somos tan tontos que ahí estamos, sufriendo nuestro sufrimiento, queriendo vivir en la miseria porque creemos que Dios así nos quiere. Y eso no es verdad. ¿Tú crees que Dios te quiere ver así? ¿Tú crees que Dios nos quiere ver miedosos, temerosos a la vida, sufriendo nuestros fracasos? Pues no. La gente vivimos así porque no entendemos al Hijo de Dios en la cruz. Él sufrió por nosotros, para que nosotros ya no sufriéramos más y viviéramos en la gracia de Dios. Porque muchos como tú quieren vivir en la miseria. Pero Dios quiere que luchemos por el amor, por lo que queremos y por lo que creemos. Señor, sí, ya sé, pero su corazón es duro como una roca. Ha sufrido mucho en la soledad. Padre bueno, ayúdanos a entender tu amor. Ayúdanos a entender tu misericordia. Padre misericordioso, te pido que rompa las cadenas, que libere su corazón. Libéranos, Señor. Libéranos de esta miseria y este sufrimiento que nos deja escuchar tu voz.
¿Le puedo servir en algo? Ah, qué payaso este. No se asuste. Venga, le invito un vaso de agua. ¿O quiere algo de comer? ¿Eh? Chamaco loco. Traías hambre, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Ah, ya sé. Eres mimo, por eso no hablas. Con esta vida que llevamos, todo se nos olvida. No sabemos quiénes somos, ni a dónde vamos. ¿Y de dónde vienes tú? ¿De la ciudad? Hace años que yo no voy a la ciudad. Fue muy difícil para mí la vida allá. No, yo no la entendí. O a lo mejor era yo. ¿Quién sabe? Todos corren. Todos tienen miedo. Y ese miedo te lo dejan a ti, a tu familia. Y al final, ¿para qué? Si todos vamos para el mismo lugar. Yo dejé muchos allá. No entendieron mi cabeza. O a lo mejor era yo. ¿Quién sabe? Pero para no hacerlo sufrir, yo creo que tú eres el primero que me visita. Hace mucho tiempo que dejé yo de esperar a alguien. ¿Y tú? ¿Qué buscas en estos lugares? Porque todos venimos aquí en busca de algo. Yo no lo encontré y pues aquí me quedé. ¿Quieres tener paz? Ven, sígueme. Así como tú, un día yo llegué a este lugar, huyendo de mis miedos, que me seguían a donde quiera que iba. Pero un día, Dios me dio este lugar y aquí me quedé. Pasaron los años y mi vida se fue haciendo cada vez más pesada. El alma ya no podía con mi dolor. Cada pecado me dolió en lo más profundo de mi corazón. El alma ya no podía con mis recuerdos. Y es por eso que tomo esa decisión tonta. Perdí todo. Esposa, hijos, familia. Todo por no saberme perdonar. Huí. Caminé montañas. Me pasé por las nubes. Viví mientras moría. Al final, ¿para qué? Solo yo y mi soledad.
Pero uno nunca está solo. Claro que uno nunca está solo. Siempre está Dios. ¿Y tú por qué viniste? No sé. Claro. A uno le lleva tiempo darse cuenta. A mí me tomó bastante tiempo. Y cuando llegué, ya era demasiado tarde. Todos se me habían adelantado en el camino. Por eso es que me aguanto hasta el final. Y es por eso que espero mi cielo prometido.
¿Sabes? Me haces mucha falta. No puedo vivir sin ti. Cuando te fuiste, algo dentro de mí dejó de vivir. Yo sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve aquí. ¿Pero qué quieres? Las heridas necesitan tiempo para sanar. Yo no fui lo bastante inteligente para darme cuenta que nunca estaba solo. No sé si tú allá donde estés le pediste a Dios que me ayudara. Pero sí necesito ayuda. El miedo se apoderó de mí. Y no quiere salir de mi corazón. Dile a Dios que no me deje caer. La miseria del corazón. Dile que aleje de mí este espíritu de miseria. Te extraño mucho. Extraño al bebé. Perdóname, Dios. Emilio, ven. Mira, mijo, mira quién llegó. Anda, corre, es tu papá. Ya llegó tu papá. Ven, mira. ¿Quién es él?
Es tu papá, mijo. Ve con él. Ten paciencia, mijo. Fue mucho tiempo y él es solo un niño. Pero no te desanimes, muchacho. Dale tiempo a su corazón.
viento nuevo me llevara a ti, si llegara el mañana con un mapa de lunares que como estrellas me guiarán a ti. Luz de luna, mi remanso, rosa de los vientos. Si llegara el mañana, si el viento nuevo me llevara a ti, si llegara el mañana.